Grabar en la- Hola, 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 bienvenidos a todos ustedes. Este es un nuevo capítulo de nuestro programa maravilloso, se llama Desconectados 4.0. Como siempre, su servidor y amigo Gerson Ortega. Gracias a todos por estar aquí, siempre conectados en vivo. Vamos a enviarle un saludo cordial a todas las personas que nos siguen siempre a través de nuestra emisora, nuestra casa matriz, a Sonar Radio. A Sonar Radio, gracias por siempre abrirnos las puertas de su corazón para tenernos aquí en vivo como siempre, en sus instalaciones. Gracias cordiales siempre. Hoy tenemos un invitado súper especial, el profesor Óscar Salazar Duque. Gracias, profesor Óscar, por estar y aceptar esta gran invitación a nuestro programa Desconectados 4.0. Jefe, Bienvenido. muchas gracias por la invitación y aquí estoy atento a colaborar con este tema tan candente como es la reforma a la salud. Es que es un tema apasionante, ¿no? Bueno, eso también me hacía como una reflexión y una de esas reflexiones grandes es cómo esta reforma a la salud en términos generales también está vinculada a temas de innovación pública, a temas de administración pública, a todos nos toca en términos reales, ¿no? Pero yo siempre arranco este maravilloso programa con una pregunta que para mí es fundamental y quiero que toda la audiencia siempre se acuerde de esto porque es muy importante para todos nosotros poder conocer quién está detrás de esa cámara. Para toda la audiencia de Asonat Radio y nuestro programa Desconectados 4.0 que pertenece al Laboratorio de Innovación Pública de la SAP, ¿quién es el profesor Óscar Salazar Duque? Bueno, yo soy docente de la ESA hace 6 años. Sí, antes me desempeñé como gerente de EPS, gerente de una empresa social del Estado, un hospital público, gerente de varias IPS y fui asesor del Ministerio de Defensa para temas de salud y seguridad social durante 8 años. Y ahora, desde ese entonces, hace 6 años, estoy dedicado a la docencia, no solamente en la ESAB, ahora en la ESAB de tiempo completo, pero en la ESAB y en varias universidades, especialmente en temas de la maestría y especialización en gerencia de salud. Qué bien, Hice mi profe. doctorado, estudié Administración de Salud en la Universidad de Antioquia, luego hice una carrera de Ciencias Económicas y Administrativas en Ibagué, hice la maestría y mi tesis, y hice un doctorado en México, y mi tesis doctoral fue sobre el sistema de salud colombiano y sus referentes internacionales, en algunos aspectos, ¿no? Bueno, muy bien, profe, gracias. Desde el corazón le quiero agradecer por toda la amabilidad que ha tenido para este programa y para con toda nuestra audiencia. Un abrazo cordial desde la distancia. Sé que usted se encuentra hoy en el Tolima, en Ibagué, exactamente. Sí, señor. Y bueno, y nos acompaña en este programa Desconectados 4.0. Este es un programa muy corto porque el tema es bastante candente y es muy amplio. Tenemos mucho que preguntar, tenemos muchas dudas, tenemos muchas cosas y quiero que nos vaya guiando paso a paso y nos vaya siguiendo por el camino de este tema que no es nuevo, pero que se vuelve nuevo cuando llega la reforma a la salud. Y arranco con una pregunta que yo no sé si la hice como en la previa del programa y creo que es la más pertinente, ¿no? ¿Tenemos o no tenemos un, uno de los mejores sistemas de salud del mundo? Esa No, pregunta es bien compleja, ¿no? eso es una falsedad tan grande como una catedral, ¿sí? Sí, yo. Sí, porque es que se nos ha hecho creer en el mundo, sobre todo hacia el exterior, eso, que tenemos el mejor sistema de salud del mundo, porque tenemos prácticamente más del 98% de la gente afiliada tanto al régimen contributivo como al régimen subsidiado. De ahí a Sí, que esté afiliado y que tenga una accesibilidad, oportunidad y continuidad a los servicios, hay una brecha muy grande, ¿sí? Hay una brecha entiendo. suprema grande. Los indicadores nacionales, si usted me permite, se los muestro rápidamente, porque Sí, claro. los sistemas de salud en el mundo se miden por unos indicadores claves, unos Sí. indicadores trazadores. Para que nuestro público entienda un poco, una cosa es digamos que la cobertura y otra cosa es la calidad, ¿no? Exacto. Entonces, Son dos cobertura. términos completamente distintos. Son dos términos completamente diferentes.
y se confunde, ¿sí? Inclusive en los textos Sí, la de, gente suele confundirlo cobertura con calidad, ¿no? vea, cobertura es la forma en que los ciudadanos, en este caso, pueden acceder a los servicios de salud. Ok. Eh, en el caso, se confunde con el término de aseguramiento. Repito, Sí, ok. todos estamos afiliados o al régimen contributivo, al régimen subsidiado, prácticamente el 90 y más del 98% de la población. Que es Pero un gran allí, logro, ¿no? sí, no, es un Eso gran es una de las logro, cosas a celebrar, ¿no? pero a un costo inmenso, a un costo inmenso. Oh, bueno, eso es una Porque, buena ¿por qué? pregunta. Porque mire, Sí, efectivamente en el año 94 con la ley 100 se estableció el sistema de salud colombiano, sí, ¿sí? Antes la cobertura muy escasa, 35% del seguro social, sí, muy había baja. muchas instituciones de utilidad común, incluso de caridad, donde manejaba generalmente por la iglesia y la cobertura, la accesibilidad a los servicios era muy contada, ¿sí? A partir del Sí, año 96, del año 94 con la ley 100 se trabaja en el proceso de ampliar la cobertura, pero a un costo inmenso, ¿sí? En ese sí, entonces, el Estado destinaba aproximadamente el 1,7% del PIB para efectos de salud. sí, Pero con todas las bastante, reformas y bastante todas bajo. las condiciones, estamos gastando ya alrededor de 8% del PIB, ¿sí? O sea, estamos gastando en este momento, o están invirtiendo en salud alrededor de 90 billones de pesos, billones con Sí, P larga. Pero entonces, hay unos aspectos muy importantes. Hay unos indicadores claves, como les decía, porque prenden las alertas cuando un sistema de salud, para medir la efectividad de un sistema de salud. Si usted me permite, yo por supuesto, profesor. les comparto rápidamente algunos, ¿cómo es compartir aquí? Ve, En el centro, compartir. profesor. Algunos indicadores claves. Sí. O nos Aquí lo puede ven. dar los indicadores, nos puede leer los indicadores, no hay problema. Sí, Escuchamos sí. un poco en términos generales, Y un en poco en términos términos, generales, sí, hay un poco en algunos términos generales. indicadores, mire, algunos indicadores claves. Hay tres indicadores claves para medir la efectividad de un sistema de salud. Se mide por la relación tasa de mortalidad infantil por mil nacidos vivos. Sí, Desafortunadamente, Colombia, en el grupo de la OCDE, o sea, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en el concierto latinoamericano y algunos países europeos, tenemos la alta tasa de mortalidad infantil. Eso, de hecho, habla mucho de la morbimortalidad, diferencia algo así. Sí, mortalidad infantil, o sea, ok. menores de 5 años, ¿sí? Hay otro indicador clave que es la tasa de mortalidad materna. La tasa de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos en Colombia es una de las mayores, ¿sí? Colombia es una de las mayores en tasa de mortalidad materna. Es Está increíble esto en el siglo XXI, es increíble eso. en 75 por cada 100.000 y estamos muy por detrás de México, de Costa Rica, de Chile, lógicamente de países desarrollados Sí. como Francia, Japón y Israel que Para tienen todas las alrededor personas que están de esto escuchándonos más. también y el profesor nos está dando esta información importantísima, si ustedes tienen preguntas y comentarios que nos quieren hacer acerca del tema de la reforma de la salud y cómo impacta esto la vida cotidiana de los ciudadanos en Colombia y la administración pública, aquí estamos. Nos pueden escribir a través de Facebook Live y a través de la plataforma de YouTube en donde estamos transmitiendo en vivo nuestro programa Desconectados 4.0. Qué pena, profe, sigamos. Y hay otro indicador que es clave, que es la esperanza de vida. La esperanza de Sí. vida en Pero esta Colombia. esperanza de vida no ha aumentado, profe. Sí, sí, lógicamente ha aumentado un poco, pero de todas maneras Colombia está muy por debajo de algunos países de referencia en Latinoamérica. Por Sí. ejemplo, estamos muy por debajo, por debajo de Chile, sí, lógicamente que estamos mejor que México, que Brasil, que Perú, pero este indicador es clave para medir esos trazadores que dan el perfil efectivo de un sistema de salud. Perfecto. Tenemos otro problema grande que en Colombia hay, hay un estudio de la Universidad de Antioquia muy interesante que se realizó entre el año 2000 a 2019. La universidad hizo una investigación entre 228.942 muertes
prevenibles en menores de edad, ¿sí? En niños. Y miren ustedes, el 68%, 156.000 muertes producidas eran prevenibles, Oh, ¿sí? Y increíble. eran Mucho, prevenibles con muchísimo, el una cincuenta buena por ciento atención médica, con una buena atención médica. Las otras eran por falta de promoción y prevención y por falta de intervención en salud pública. Entonces, ahí ya cuando se ven esos indicadores internacionales Sí. y los estos estudios, entonces se prenden las alarmas frente a la realidad de un sistema de salud. Y ahí volvemos a la pregunta Entonces, principal. ¿Tenemos o no tenemos el mejor sistema, uno de los mejores sistemas de no, salud del señor, mundo? estos indicadores nos están mostrando Nos que aclaran, no ¿no? tenemos el mejor sistema de salud. Entonces, cuando en una conferencia, en una reunión, ¿cómo Sí. así que tenemos el mejor sistema de salud? Y tenemos alrededor, hemos tenido hasta 208.000, 200, redondeando, 208.000 tutelas al año, ¿sí? O sea, el Muchísimas promedio tutelas. de cada 3 minutos en promedio se colocan tutelas sobre el derecho fundamental a la salud, ¿sí? Cada 3 minutos se coloca una tutela. Entonces, esto lógicamente prende las alarmas en cualquier sistema, en Pero esto cualquier me da un poco entorno. pie para preguntarle, ¿la culpa es del gobierno nacional? ¿La culpa es de las EPS o la culpa es de las IPS? No, mire, aquí lo que usted decía, una introducción muy interesante. Sí, Esto de la salud, hay unos determinantes sociales muy grandes, ¿sí? Unos determinantes sociales que tienen que ver con las condiciones económicas, sociales, ambientales, políticas, geográficas, etcétera, etcétera, ¿sí? hay Entonces, salud de primer nivel, de segundo y de tercer nivel? O sea, ¿para pobres, para medianos y para ricos o no? exacto. Esto no. Entonces, uno de los problemas críticos es ese, que en Colombia la prestación de los servicios de salud se focalizó en la atención de la enfermedad y no en Claro, la promoción no es y la preventiva, es prevención. reactiva. Exacto. Entonces, los servicios de urgencia, los hospitales y clínicas mantienen atiborrados, mantienen Sí, llenos. obviamente, obviamente. Mientras que las acciones de promoción y de prevención no se ejecutan y lo más triste, no hay un seguimiento permanente a los crónicos. Entonces, cuando un paciente enferma, termina necesariamente hospitalizado o generalmente en una unidad de cuidados intensivos. Pero es un problema estructural, es un problema Tristísimo. estructural porque eh, todas las organizaciones internacionales desde el año 78, en la Convención de Alma Ata, ese el año 78, están diciendo los sistemas de salud en el mundo, señores de Estado, miren muy bien ustedes el comportamiento del perfil de enfermedad, digamos así, se llama perfil, Sí, porque hay un problema crítico, porque la población, primero, no tiene accesibilidad a los servicios. Segundo, la población se está envejeciendo día a día. Entonces aparecen las enfermedades críticas, ¿sí? Enfermedades críticas, por ejemplo, como son las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y otros tipos de enfermedades que generan el cáncer, las enfermedades respiratorias, la diabetes, la hipertensión, la epilepsia, el Parkinson, pero un la poco esclerosis. yo tengo fe que la innovación pública nos ayude en términos de desarrollo de lo público a Sí, mejorar todos estos marcadores de mortalidad, ¿no? exacto. Estos marcadores que ya se pueden prevenir. Hace muy pocos días estaba escuchando una conferencia en Estados Unidos y hablaban que ya existe un parche que nos puede medir más o menos unos 1.500 marcadores que tiene el cuerpo en segundos y ir enviando la información directa a... Esto parece como la guerra de las galaxias, ¿no? Como si esto no fuera a suceder, pero los laboratorios en este campo yo creo que han avanzado muchísimo, pero y la innovación pública en Colombia, ¿cómo se conectaría con esto? ¿Cómo No, podríamos? sí, no, en el tamizaje neonatal, por ejemplo, lo que usted Sí, dice, ya se pueden prever a qué predisposición tiene un organismo de un niño a las diferentes enfermedades. Entonces, marcadores con base genéticos, en aportes, marcadores, sí, exacto, con base en esos aportes de la ciencia, de la innovación, pues lógicamente los modelos de salud del mundo tienen que adaptarse y tienen que aplicar sí, los objetivos importantes. Pero aquí lo clave es que el Estado
repito, el modelo de salud se concentró en la enfermedad, ¿sí? Y se Sí. concentró en servicios en las grandes ciudades, ¿sí? Sí, Si no es en lo mismo la atención en Chocó que la atención en Bucaramanga o la Entonces, atención en Colombia San... es un país muy diverso y con Sí, mucha dispersión geográfica. Entonces, eso lo vemos nosotros, y si nosotros analizamos, por ejemplo, el problema de los centros, y pues, hay 630 municipios en el país que no tienen el más mínimo servicio de atención permanente en salud, eso es una ¿sí? locura. Entonces, lógicamente, y como no operan las redes integradas, o sea, esto no se comporta como un sistema debidamente estructurado y organizado, Sí. donde hay un seguimiento permanente, una unidad de objetivos, una unidad de criterio, y entonces la atención se concentró en los niveles de mayor complejidad, o sea, sí, de mayor exigencia, y se descuidó los primeros niveles de atención. Y desafortunadamente, uno de Pero los para nuestra problemas. audiencia, un poco hay que explicarle cuál es la diferencia entre un primer nivel, un segundo nivel y Bueno, un bueno. tercer nivel. Sería Pues interesante bien, que nos el pudiera primer nivel, ilustrar. el primer nivel es la atención básica en salud, a Muy cargo bien. de los municipios, donde está la consulta médica, la vacunación, el control del embarazo, las citologías, etcétera, etcétera, y hasta atención de parto, ¿sí? Normales. Sí. Ok. El segundo nivel en Colombia y en el mundo se exige que un hospital de segundo nivel tenga como mínimo cuatro especialidades, cuatro o cinco especialidades. Que si un paciente necesita una cirugía, tiene el servicio 24/7, 24 horas, los 7 días para atender a la cirugía, ¿sí? Que si tiene un problema de medicina interna, esté el internista. Si tiene un problema de ginecostetricia, esté el ginecostetra en forma permanente. Si se requiere si se requiere servicio para niños, pues está el pediatra a las 24 horas. Esos son los de segundo nivel. Ok. Los de, Vamos primero y segundo nivel. Listo. exacto, los de tercer nivel son los hospitales de mayor complejidad, que además de tener las especialidades básicas, tienen las subespecialidades. Valga decir, que tiene el neumólogo, el otorrino, bueno, el otorrino, el cirujano cardiovascular, ¿sí? Unas subespecialidades que hay con el propósito, y así se diseñó, con el propósito que lo que no pudieran atender los hospitales de segundo nivel, los atendieran los de tercer nivel. Pero ¿cuál es el problema crítico en Colombia? Que desafortunadamente para poder o montar, organizar un hospital de segundo nivel, primero se requiere una buena fuente, un buen soporte de financiación, ¿sí? Sí, los ingresos. Los ingresos para soportar esas 24 horas de los especialistas. Sí, es Y fuerte. segundo, el Estado se quedó muy corto desde hace muchos años en la formación de los especialistas críticos, las especialidades básicas. Colombia tiene uno de los indicadores más bajitos en términos de oferta de especialistas. Eso me da pie para hacerle una pregunta Sí, muy corta y relacionada con esto. ¿Hay un embudo en la formación de nuevos especialistas en el país? Porque esto es parte de la discusión de la reforma a la salud. sí, lógico. Mire, Colombia tiene un problema crítico porque tenemos unos estudios aquí muy concretos, Sí, mientras que en países, por ejemplo, como México, algunos otros países latinoamericanos, Brasil, México tiene 165 especialistas médico-quirúrgicos por cada 100.000 habitantes. 165 165 por cada 100.000. Brasil tiene 135 en promedio. por cada 100.000 habitantes. Chile tiene 65 y Colombia no llega a 30. Es Desafortunadamente, que estamos muy lejos. desafortunadamente, la formación de los especialistas en Colombia es un negocio y hay una Ok, restricción para que nuestros especialistas se puedan formar adecuadamente, porque son 3 o 4 años de formación y entonces eso lógicamente genera muchos problemas en la atención, ¿sí? sí, Muchos problemas y la cobertura. Entonces, esos hospitales de segundo nivel no se han desarrollado y entonces los hospitales de primer nivel
mandan directamente a los hospitales de tercer nivel que generalmente están en las capitales de los departamentos y mantienen colapsados. ¿Sí? Mantienen colapsados. Y el otro problema es que las EPS no Profe, organizan. tengo una pregunta Sí, de un usuario que nos está escuchando y nos escribe en vivo, pero es una pregunta bastante técnica y es bien interesante. Y sí, si no tenemos la respuesta con toda seguridad al señor Henry, le vamos a contestar más adelante. Mire, Henry Augusto Bermúdez nos pregunta, hoy hago parte hago parte como la IPS Centro Clínico Integral en Tibú, en un municipio de norte de Santander. Muy querido, un saludo cordial a todos los tibullanos, a todas las personas que nos escuchan desde Tibú. Un abrazo cordial. Dice, hoy hago parte de una IPS en el Centro Clínico Integral de Tibú, de un proyecto bandera que se está ejecutando en el FOMAC, en toda Colombia. El proceso de contratación directa con la FIDU previsora, mi pregunta es, ¿cómo se va a controlar el tema del alto costo y las remisiones que se emiten por parte de las IPS? bueno, exacto. Entonces, gracias Pregunta por la- fuerte y es- y no, gracias no, por no, preguntar. y es muy interesante la pregunta. Entonces, cuando se crea un sistema de salud, sistema con todas sus palabras, se habla de un conjunto organizado de instituciones de salud que buscan un mismo objetivo y hay una sinergia entre ellos para que sea efectiva la prestación oportuna del servicio de salud. ¿Qué pasó? En Colombia se crearon muchas EPS, como 150 EPS. Lógicamente que ya no quedan sino 28, ¿sí? Y de esas 28 son muy poquitas las que realmente funcionan. No, y Entonces, también me da pie para decir que ayer hubo una carta de las que quedaban en pie diciendo que se declaraban como en un conversatorio con el gobierno nacional para convertirse, pasar de ese modelo de aseguramiento, ¿no? correcto. De ser las EPS como las hoy la conocemos, a una figura completamente distinta, ¿no? La gestora de salud, La ¿sí? gestora de salud, esa es la palabra que está Entonces, buscando. mire, Gracias. mire, entonces uno de los objetivos de un sistema de salud para que funcione es que efectivamente se concrete las referencias, la red hospitalaria, ¿sí? Con Sí. base en los niveles para que un paciente que necesita un centro de mayor complejidad, la cuestión sea en tiempo real, con el menor tiempo disponible. O sea, que un Desafortunadamente, paciente vaya de una complejidad a otra sin ningún problema, porque el paciente pues sin ningún, no es el que tiene el control, ahí el que tiene el control exacto, es la entidad médica, ¿no? sin ningún problema. Desafortunadamente en Colombia, las CPS no con todas, muy poquitas, no pudieron conformar adecuadamente la red de prestadores, la propia red de prestadores. Es que Y es un como tema hay un bastante problema, profundo para los que no hayan y como, entendido este tema, sí, y quiero hacer un paréntesis con el profesor ahí, porque es un tema bastante profundo el tema de las redes, de construir las redes internamente, porque las instituciones de salud, y el profesor me corrige, deberían construir sus redes, o sea, tener los contratos ya listos, estructurar sus redes. específicos con las instituciones que prestan los servicios. Si yo no tengo, por ejemplo, cómo tomar imágenes, ¿no? O sea, yo no tengo cómo hacer unos rayos X, pues debo tener alguien que sí lo tenga, un servicio que sí lo tenga, y debo contratar el servicio con esa entidad para que el paciente cuando llegue a la consulta, si es por urgencias y tiene una fractura, pues yo le pueda entender rápidamente cuál es el servicio que necesita porque le puedo hacer las imágenes y el doctor tiene cómo hacer la formulación. Allí, eso es más o menos, profesor. Y eso realmente no está estructurado. Y Claro. además, se sabe que uno de los problemas críticos de la intermediación financiera es que muchas EPS no utilizaron adecuadamente los recursos, todos conocemos lo de Ahí es los de cuando muchos. aparece el señor Palacino, que fue muy bueno Exacto. haciendo un montón de cosas que no Desafortunadamente, debía hacer. y era una empresa del sector solidario. Entonces se Claro. desviaron recursos y no se les pagaba oportunamente a los prestadores, a las clínicas y a los hospitales. Entonces las clínicas, hospitales, ante el no pago oportuno, pues tenían que restringirle el acceso a los pacientes Claro, era el por único mecanismo, ¿no? Es el único y mecanismo como entonces de presión, que no es todo eso hay que humano, seguir por porque medio
se perdieron vidas, ¿no? Sí, exacto, comenzó un fenómeno crítico en Colombia, que fue el famoso paseo de la El muerte. paseo de la muerte, por supuesto. El paseo de la muerte es cuando un paciente Tristemente recordado. está en Cúcuta, por ejemplo, o está en un pueblo de Cúcuta, el que usted comentaba ahora, ¿sí? En Del Tibú, en Santander. Sardinata, en Convención, Exacto. saludos a todos. Y entonces allí en Tibú no tienen un centro de remisión, sino que tienen oportuno, ¿sí? No Sí. sé cuál es el más cercano, que tenga las especialidades requeridas. No, Entonces tiene que Cúcuta, comenzar, Cúcuta, por eso tiene que comenzar la a capital. deambular por todos los hospitales, y si Cúcuta de pronto está saturado, el Hospital Erasmo Mejós y las clínicas, Bucaramanga, tienen que remitirlo a Bucaramanga o hasta Bogotá. ¿A qué sí, costo y con qué riesgo para la salud del para paciente? salud, claro. Entonces, eso dio al traste porque las EPS no se organizaron de tal manera, con el agravante de que como se dedicaron solamente a atender la enfermedad, Pero ahí me da chance usted de hacer otro paréntesis y usted me perdona que yo cada rato lo interrumpo, pero yo hago el papel tranquilo, de tranquilo. los, yo hago el papel de las preguntas aquí de los que nos siguen y es un poco ahí la culpa de repente, ¿dónde queda el compromiso de las secretarías de salud y dónde queda el compromiso de la superintendencia de salud frente a esa no regulación de las EPS en conformar su red hospitalaria de forma adecuada? Ah, bueno, interesante, pero tiene unos antecedentes mayores, ¿sí? Sí, Entonces, ¿qué hizo el Estado? El Estado le entregó los recursos, esos hoy 90 billones ya, porque el año pasado eran 83, ¿sí? Ya es hoy en día inimaginable esa plata, no alcanza uno a ganársela en la vida. son alrededor de 90 billones de pesos, ¿sí? Aquí son alrededor el año pasado eran 83 billones de pesos. Entonces, imagínese la problemática. Entonces, el Estado que antes manejaba los recursos, ¿sí? Se los entregó a las EPS generalmente privadas, ¿sí? Y públicas, algunas, pero Para la que las mayoría. personas entiendan, el Estado no le paga directamente a los hospitales y a las clínicas, le paga a Exacto. unas instituciones que se llaman EPS. Esas Eso, EPS son las que manejan la platica y ellas deciden cuándo y qué monto les pagan a los hospitales. Y por eso la gran mayoría de los hospitales estaban quebrados en términos reales. Eso era una talanquera. Pero hace unas semanas la Superintendencia de Salud, y aquí le pregunto también, profesor, a usted, y un saludo cordial a todos los que nos ven desde Arauca. Un abrazo a ese Arauca vibrador, a los bailarines de Joropo, a todas esas personas que siempre nos siguen desde Arauca. Un saludo cordial a Misael, que nos está escuchando desde Arauca y nos envía un saludo cordial. Gracias. Gracias por escucharnos. Mire, la pregunta va enfocada a qué, profesor, un poco. ¿Cuál era, qué cree usted con respecto a este decreto del giro directo a los hospitales? pero quiero terminarle la idea Sí, antes, ¿sí? sí, Quiero perdóneme. terminar la idea antes. Entonces, el Estado le transfiere los recursos que antes eran públicos, parte públicos y parte eran privados, ¿sí? Pero hubo una reforma tributaria del año 2012 a través de la ley 1607, y el Estado se hizo cargo de los aportes para salud de las entidades privadas hasta 10 salarios mínimos, ¿sí? Sí, Entonces la plata que antes era, digamos, una proporción, yo diría que mínima era pública y la otra era del sector privado, se volvió pública, toda se volvió pública, claro, se volvió pública. Y claro. entonces el Estado se los entregó a los intermediarios. Y los intermediarios, las EPS, cuando la plata llega a un intermediario en Colombia, como en Colombia es la libre empresa, entonces aparece una figura que es crítica, que es bueno que la conozcamos, es el ¿Cuál? famoso corporativo. ¿El velo corporativo qué es? Ah, que Las no se pueden enterar de qué hacen atrás. entidades públicas, todas las entidades de seguimiento y control, la Contraloría, la Procuraduría, etcétera, no pueden llegar a una entidad privada a hacerle seguimiento a la utilización de esos recursos, así sean públicos, porque al llegar a recibir un privado, están cubiertos por el velo corporativo Corporativo, que no permiten, salvo contadas excepciones. Entonces, desafortunadamente, se creó un fenómeno muy crítico en Colombia, que fue claro. la famosa integración vertical. Bueno, eso es tristísimo. Entonces, Para los que sepan, para los que quieran saber más de la integración vertical. la integración vertical
es que algunas EPS, las más Es el yo grandes, con yo. Yo lo he llamado el yo con yo. crearon sus propias clínicas. Claro, Entonces, muchos recursos se destinaron para esas clínicas claro. y se les pagaba, incluso a las clínicas, los últimos informes, se les pagaba generalmente por anticipado. Pero a los hospitales públicos, mira, hay hospitales públicos que tienen Claro. una cartera mucho mayor Para hacer a, a, claridad, voy a a hacer lo que aquí lo un hace el stop. ordenamiento. Voy a hacer un Sí, stop, profe. Para hacer claridad, ¿qué es la integración vertical en términos reales, en términos en términos castizos, reales es colombianos? lo que Es usted que dijo. yo Sí, tengo el yo con yo. Yo tengo una empresa que es la que entrega los recursos. Y digo yo, oiga, ¿y por qué no monto entonces también una EPS? ¿Y por qué no monto entonces también un laboratorio? ¿Y por qué no monto también entonces un centro de rehabilitación? Entonces, cuando me llegaban los recursos, ahí vine a quién le pagaban primero, pues a las empresas que eran de la misma institución. Y el Estado por mucho tiempo intentó romper esas integraciones verticales, que a veces eran subverticias, o sea, que a veces eran escondidas y que a veces eran abiertamente conocidas. Entonces, en términos reales, esto era lo que pasaba, para que ustedes un poco puedan entender. Y dejaban de último a los hospitales que sí prestaban el servicio. El profesor está diciendo algo, mire, crítico, que incluso incluso les pagaban anticipado, y algunos hospitales que ya habían hace meses prestado el servicio, esos no recibían un solo centavo de las EPS. Entonces, en términos reales, esta es la famosa integración vertical. Por eso yo lo llamé el yo con yo. Perdónenme, profesor, para hacer esta claridad, porque mire qué interesante. nos Mire, dicen. hay hospitales, aquí hay un gráfico muy interesante. Yo le hice un seguimiento a los hospitales del Tolima, ¿sí? Sí. Y por Oiga, esta ejemplo, charla, profe, esta charla está muy interesante. Gracias. mire Gracias. la relación de cartera total con respecto al presupuesto, ¿sí? Y mire que la cartera que tienen estos hospitales es mayor a lo que vale el presupuesto anual. Entonces, en el caso, por ejemplo, de hospitales. Entonces, Claro, difícilmente en esas condiciones un hospital puede pagarle oportunamente a los empleados, a los claro. proveedores y hacer expansión de mejoramiento. Para que todos los usuarios Entonces, entiendan, o sea, cuando la cartera excede el monto del presupuesto del año, a alguien el hospital va a tener que incumplirle, o sea, a alguien no le va a pagar, ¿no? Para que seamos claros. no, y es muy sencillo. Cualquiera tiene un Sí, es una negocio. fórmula muy sencilla. Digamos que no le paguen oportunamente. Pasan los 30 días, 60 días, 90 días y no le pagan, pues se quiebra. Sí, Así claro, es, así de sencillo es. así Un es saludo sencillo. cordial, profe, aquí muy a toda nuestra audiencia. Sí, nos siguen en vivo, nos están siguiendo en vivo. Andrés Mateus, gracias por ese saludo. Dice que salude al profesor de parte mía, el profesor, saludos cordiales de Andrés, profesor. Gracias, Gracias, Andrés. Andrés, por esa amabilidad. También nos pregunta Milena, nos dice Milena Cristancho, dice buenas noches, muy buen tema, muy interesante. Gracias, profesor, eso lo ha hecho usted. Mire, tiene audiencia. Dice, Andrés también nos pregunta, profesor, ¿considera que la reforma a la salud presentada por el gobierno aborda y tiene la capacidad de fortalecer las variables claves para mejorar nuestro sistema de salud? Un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Ya, mire, independientemente de la ideología del gobierno, yo Sí, este tema lo vengo trabajando hace más de 10 años, ¿sí? Y desde entonces estamos hablando de la necesidad de reformas de la salud, porque hay unas partes fundamentales que la gente debe tener muy claro, ¿sí? Que es que la población se está envejeciendo. La población se está sí, envejeciendo y la demanda de servicios es mucho mayor. Mire la pirámide poblacional de Colombia en el año, perdón, en el año 2018 y en el año 2000. 2018 y mire la pirámide poblacional en Colombia en el año 2050 o 2025. Entonces, lógicamente, la población se está envejeciendo y teniendo en cuenta esa mayor demanda de servicios por las enfermedades crónicas, los estados tienen que organizarse. Es que esto lo está diciendo todos los organismos internacionales, Sí, ya ¿sí? todos los organismos están hablando del mismo tema. Haciendo énfasis en la atención. La Sociedad de Medicina Interna de España le dijo, ojo, más del 70% de la actividad sanitaria está dedicada a la atención de pacientes crónicos y por lo tanto el costo para los sistemas de salud se hace insostenible. Entonces, cualquiera que sea la ideología, porque esto hay que separarlo de la ideología, ¿sí? Los estados tienen que adaptar su modelo de salud
a las necesidades reales de la población. Es Y el correcto. modelo el que nosotros copiamos, desafortunadamente, lo copiamos mal. Nosotros copiamos parte, lógico, con una diferencia muy grande de lo que es el modelo de salud norteamericano, con una diferencia grande, que allá son pólizas privadas y aquí lo paga el Estado, ¿sí? Esta mañana en otro programa, yo muy temprano, que luego lo transmitimos en vivo, hacía esa reflexión. O sea, tengo la oportunidad de conocer dos modelos de viva voz, el modelo canadiense y el modelo estadounidense, modelos de salud que tienen también grandes desafíos, digo yo, grandes desafíos. En términos reales, el modelo canadiense para una cita, para un triage, puede pasar 16 horas. Exacto, 16 exacto, horas. Y para los que se están preguntando qué es un triage, es cuando usted llega a la urgencia y una enfermera jefe o un médico lo atiende, le toma la atención y verifica cuál es el estado de su salud real. O sea, si usted tiene una urgencia en verdad y lo clasifica en triage 1, 2 o 3 y le da una importancia, una prioridad. Si usted lleva una gripa y llega alguien con un accidente mayor, por ejemplo, una fractura, pues obviamente el de la fractura va a pasar primero que el de la gripa. Entonces, porque tiene una urgencia mucho más fuerte que la suya. Entonces, en términos reales, para que esto suceda, por ejemplo, en países como Canadá, puede pasar 16 horas fácilmente para que a usted le atienda un enfermero jefe, ¿no? Debido a que ellos tienen un gran problema con la escasez de personal, sobre todo de médicos y enfermeras. En y con Estados una Unidos, lo que usted decía, profesor, el problema es grandísimo porque si usted no tiene una póliza de salud que lo cubra, a usted una gripa le puede costar $10,000. Exacto, ¿no? Y por eso se montó el programa Obamacare, Claro, que el lo Obamacare apoyó poderosamente trata de hacer un aseguramiento para la población que no tiene recursos con una exacto, tarifa muy baja dentro de la calificación. Allá las tienen muy controladas porque en el momento de que usted recibe ingresos, pues efectivamente le van controlando si es verdad que usted es pobre o no. Un poco exacto. ahí tiene que ver con el subsidio, ¿no? Entonces nosotros copiamos parte de ese modelo, pero lógicamente financiado con recursos públicos. Ok, Entonces, y no hubo un seguimiento adecuado, porque mire, la cosa es más sencilla. Usted estaba hablando de Canadá, que es uno de los el cuarto país dentro del ranking del estudio publicado ayer, ¿sí? sí. Con los mejores indicadores de salud. Pero usted dijo algo muy importante que fue esto. Mire qué interesante esta partecita que quiero comentarle aquí. En el año, en el año con este problema de la salud Sí, y sí. con las tutelas que estamos observando aquí, la Corte, preocupada por la gran cantidad de demandas No, de pues tutela, es una locura, ¿no? entonces sacó una Sí, super sentencia que es la sentencia 760 del año 2008. ¿Qué dijo la sentencia? Mire, es abrumador el número de tutelas, dice la Corte, o decía la Corte, y se están repitiendo por el mismo concepto. Le están negando la atención a las personas que está cubierto o protegido por por el plan obligatorio de salud. ¿Sí? claro, claro. O sea, Entonces, para usted recibir un servicio más allá de una atención primaria en salud, pues básicamente usted ya sabía que tenía que tutelar. Entonces, cuando se llenan los juzgados de tutelas y cuando la corte llegan estas tutelas a la corte, incluso gente que cuando le resuelven la tutela ya ha fallecido, pues la corte se da cuenta que hay algo que es exacto, lógico y que la lógica supera esta realidad que nosotros tenemos, ¿no? Y la lógica en este término es que la corte dijo, oiga, si ustedes no atienden la gente, el problema de la vida va a correr por camino de ustedes, ¿no? exacto. Entonces la Corte le dice al gobierno, le da la orden al Estado colombiano, haga una reforma estructural al sistema de salud. ¿Sí? Sí, Entonces, año 2008. sí es Pasaron, verdad, yo no me acordaba de pasaron, ese detalle. Fue pasaron la corte la que7 años. inició ese, La Corte le dio la orden sí y los señor, gobiernos, todos los gobiernos que pasaron desde el año 2008 se han hecho de la vista hasta el corta. presente, le han sacado el cuerpo, perdone la Sí, expresión, sí, sí, a sí, las sí. reformas estructurales. Tiene Han hecho razón. reformas cosméticas. Y entonces, ¿qué fue lo que tuvo que hacer las sociedades científicas y las ligas de usuarios? Presentar un proyecto de ley. Ese proyecto de ley, como bueno, porque la salud antes era un servicio público, ahora es un derecho fundamental. Sí, pasó de Presentó una servicio ley público a un derecho estatutaria, fundamental. esa ley estatutaria fue
a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dio el veredicto, dio el visto bueno para que se estableciera como ley. Entonces se estableció la ley 1751 del 2015, Sí. que ya define en todas sus partes lo que es un sistema de salud y que es lo que la sociedad reclama. Hombre, que esto funcione bien. No hay que... Profesor, un paréntesis. Si en realidad entonces no somos uno de los mejores modelos de salud del mundo, ¿cuál es entonces el desafío que tenemos en materia de salud? Mire, la cosa es sencilla. Primero, la idea era la siguiente, que se Sí. organice un efectivo sistema de salud. A partir de, de ese análisis de lo que quiere decir sistema, conjunto integrado de instituciones, ¿sí? Que se articulan para ofrecer un servicio público, en este caso de salud. Entonces, pero si se siguen haciendo esfuerzos separados, esfuerzos aislados, pues nunca vamos a tener integralidad en la prestación del servicio de Cuando salud. usted dice integralidad, ¿qué se refiere? Integralidad que se atienda los aspectos de los pilares básicos de la salud, el primer nivel que hablábamos, la promoción, la prevención, la predicción y el seguimiento a los crónicos. Ok, Mire, hay una experiencia y clave que yo le quiero comentar. No. Sí, el solo hecho de algunas EPS, en este caso Compensar en Bogotá, por ejemplo, hizo sí, un seguimiento a los pacientes crónicos. En un solo año, en un solo año, redujo el costo de salud en su EPS en un 10%. Y un 10% muchísimo, de 1 billón y pico son 170.000 millones de pesos. 170.000 millones de pesos es mucha plata. Es para que el muchísimo, hospital de mediana complejidad funcione adecuadamente. claro. Entonces, si no hay ese seguimiento, esa promoción, esa integralidad, realmente no hay futuro con los sistemas de salud. Es que usted me Entonces, hizo acordar, con esa cifra me hizo acordar un poco, hace muy poco el gerente del hospital Erasmo Meos, que está recién posesionado en Cúcuta, dijo que el gobierno nacional tenía una deuda con ellos más o menos de 260.000 millones de pesos. O sea, si ellos pudieron rebajar más o menos 170.000 millones, casi que está rebajando un 70% de una deuda que tiene el gobierno con los hospitales públicos, ¿no? entonces, ¿cómo hace un hospital para funcionar si la liquidez no le permite pagarle a los proveedores cumplidamente, Y a los pagarle médicos, y a los médicos, a y a los las trabajadores enfermeras que prestan su y servicio. hacer acciones de mejoramiento? Y desafortunadamente, con todos los escándalos que hubo con Capricorn, con Salucop, esa plata se perdió. El país, óigase bien, ha perdido estadísticas oficiales, 33 billones de pesos por las EPS que se han liquidado. treinta y Sí. tres billones de pesos. Bueno, hay que contarles un poco a la gente eso. El presupuesto de Cúcuta, perdone, yo Sí. creo que está alrededor de 1 billón de pesos al año, ¿sí? Sí, un Un billón y billón. medio de O pesos, sí. sea, es para que Cúcuta funcione 33 veces. durante 33. Entonces, eso lo hizo Sí. 33 años. Entonces, imagínese el desfalco tan grande y eso, lógicamente, hay muchos intereses, ¿sí? Oiga, profe, tenemos preguntas. Ha causado mucha sensación este programa. Me encanta. Gracias por estar ahí conectados. Gracias a todos nuestros seguidores y por escucharnos siempre. Mire, hay dos preguntas. Dice Magda, que nos escribe por aquí. Magda Pinto, Magda Ofelia Pinto, dice, muy interesante, pero mi IPS fue víctima del yo con yo. Les presté los servicios a Salucop y me quedaron debiendo 212.000 millones de pesos. Sí, Exacto. es que el señor Palacino sí sabía Eh, cómo funcionaba el sistema. exacto. A ver, ¿y cuál es el problema? Entonces, hemos Magda, escuchado, como triste acá noticia. decía, que las EPS desde el año 2008 se les ordenó por decreto que hicieran Bueno, las reservas técnicas. aquí hace otra claridad, Magda, que también me parece interesante y se conecta con lo que estábamos hablando. Mire, yo no seguí leyendo, pero sí. Dice, y el agente liquidador solo me reconoció 135 millones, pero jamás me ha dicho cómo me lo van a pagar. Pues, perdón, entonces la idea. Entonces, como las Sí, EPS, la mayoría no tenían el soporte técnico y financiero para responder por las deudas, lo que llaman las reservas técnicas, entonces se liquidaron
y dejaron a los prestadores colgados de la brocha. Claro, yo conocí varios casos de El esos. caso que nos comenta la persona que escribe allí, Magda Ofelia. exactamente es eso. Y ese evento se repite año por año y permanentemente en todas las entidades. Por eso muchas clínicas se liquidaron. Por eso Y ella muchos termina haciendo una hospitales reflexión. públicos. Aquí termina haciendo una reflexión que se la quiero trasladar a usted, profesor. Sí, Dice, ¿cómo, cómo creen ustedes, no? ¿Cómo creen ustedes que esta reforma a la salud va a proteger las IPS que a la larga son las que terminan prestando el servicio? exacto, y poniéndole la cara al paciente. Entonces, Claro, claro. lógicamente, a ver, entonces hay una cosa directa. Al terminarse la intermediación y que haya giro directo, entonces, lógicamente, Gracias, Magda, por escribir. van a ser más fluidos los recursos. Y uno como prestador, es que cuando uno ha sido gerente de un hospital, tiene el hospital lleno, facturación 100%, llega al fin del mes y no tiene con qué pagarle a los empleados, eso es crítico y a los proveedores, sí, eso es muy duro. Entonces, porque si no se da esa liquidez en términos reales, en términos efectivos, pues lógicamente nuestras instituciones de salud quedan en el vacío, ¿sí? Y Claro, al quedan en el y no limbo, pueden ¿no? crecer, y no pueden crecer, y no se Por pueden supuesto. desarrollar. Entonces, mire, así de sencillo, la idea, son muy poquitos los hospitales de segundo nivel, no de capitales de departamento, que se han podido desarrollar, porque eso requiere recursos, un soporte financiero bastante interesante, y si no hay la liquidez requerida para ello, pues no se puede prestar el servicio. Y le voy a hacer una pregunta que es un poco crítica. Y Sí, yo, perdóneme si le voy a hacer esta pregunta porque es dura, me tranquilo, parece dura. tranquilo, Pero, estamos. ¿usted cree en términos reales que se está haciendo una reforma a la salud de facto debido a que no pasó en el Congreso de la República? Ah, bueno, bueno, para allá vamos. Entonces, Sí. mire, antes de contestarle la pregunta, yo le digo lo siguiente. El Estado solo no puede garantizar la atención en salud a toda la población. Partamos de esa base. El 81% de los servicios de salud en Colombia se prestan con entidades privadas. Eso está bien. Y eso está bien. ¿El Estado qué es lo que tiene que hacer? Entonces, establecer una efectiva gobernanza, una efectiva coordinación entre todas las fuerzas vivas, en todos los actores, primero para que los recursos fluyan adecuadamente y haya una colaboración mutua en la prestación del servicio. Pero el país, o sea, aquí toca tomar a Mazzucato cuando dice, tenemos muchos problemas, ¿sí? Sí, muchos problemas que resolver. El Estado solo no puede, el sector privado tampoco puede. El éxito está en una real asociación de esfuerzos con el propósito de atender efectivamente esas necesidades. Entonces, la reforma debe apuntar a eso. Debe apuntar a eso porque le digo, tardarían sí, muchos años, muchas décadas para que el Estado pueda llevar la cobertura al 100% de la población. En la población de primer nivel, al Estado le queda fácil, porque es fortalecer los hospitales de primer nivel, fortalecer los centros de salud. Pero, Pero es que es diferente la ahí hago un atención. stop, ¿no? El primer nivel ya recibía giro directo hace años, ¿no? Sí, el régimen subsidiado sí recibía, pero hay un problema. Las ¿Cuál? tarifas no cubren los costos. Ah, bueno, Así lo de que están sencillo. diciendo las CPS. Entonces ahí viene la otra Las tarifas contraparte, que no las cubren CPS los costos. dice, oiga, no nos está alcanzando el 1.400.000 pesos que nos pagan de la UPC para poder subsistir. Entonces, y lo otro, que como las Para los CPS, que no sepan que la UPC es la unidad por capitación, o sea, lo que pagan pues, por cada uno de nosotros, vayamos o no vayamos al sistema, ¿no? óigase bien, entonces los hospitales que hicieron antes del año 94, los hospitales tenían, los centros de salud tenían sus auxiliares de enfermería y sus promotoras de salud. Ok. Cuando la plata no comenzó a alcanzar y las CPS Lo que se llama PIP, ¿no? Lo que se llama promoción y prevención, ¿no? atención. Entonces los hospitales se trajeron, cerraron prácticamente los centros de salud, desaparecieron las promotoras y los auxiliares se la trajeron para los hospitales de primer nivel y se desprotegió eso. Además, miremos, es muy diferente. Bogotá es una ciudad de contraste.
es Y muy esto no se diferente. quería, y esto no se quería esto no se quería mejorar en la reforma a la salud con el tema de los médicos de familia, por ejemplo. ¿No era una de las Sí, propuestas? lógicamente es un modelo muy interesante y en los modelos de salud de avanzada, óigase Porque bien, eso le iba yo a decir, porque el modelo pues, canadiense, en el que sí tuve la oportunidad de probarlo, sí existe el médico de familia. bueno, y en otros países el modelo de salud es clave. Con los pacientes críticos o los pacientes prioritarios, es el médico el que va donde el médico, donde el paciente. No Sí, espera muy que el bueno. paciente vaya donde el médico. Y Genial, por ¿no? ejemplo, si el paciente requiere atención especializada, el médico de familia que tiene el núcleo familiar se encarga de acompañar al paciente a donde el especialista y hacerle seguimiento al tratamiento. No, Entonces, ese es el lógicamente, mundo ideal. las condiciones de vida, pero no lo han hecho otros países. Sí. Sí, yo tuve oportunidad de conocer el modelo cubano, no es que yo recomiende el sistema, porque hay muchas, sí, pero es el paciente, es el médico el que va donde el paciente y es el médico el que acompaña al paciente donde el especialista para hacerle el seguimiento permanente. De hecho, Así esa era una de las lo hace inquietudes de los Francia, médicos, ¿no? lo hace Francia y algunos países de avanzada, ¿sí? Algunos países de avanzada, porque la atención es permanente, la atención es permanente y un seguimiento Cuando constante hablábamos de los del Estado. especialistas, perdón que lo interrumpa, profesor, cuando hablábamos de los especialistas, un poco al hablar con algunos especialistas de este tema también me decían eso, que iban a reemplazar los especialistas por médicos cubanos. Este era como un poco la dialéctica que había en ese sentido. No sé si eso sea real o mentira. Sí, o sea, pero hay que fortalecer, desafortunadamente, y eso es una crítica que le hacía al profesor Félix Patiño, que es el padre de todo, el fundador de todas las academias, de esas asociaciones médicas. Él decía que uno de los problemas críticos es que la formación médica recibida en las universidades no guarda relación con la realidad del país. Entonces, el país necesita médicos que tengan esa visión clara de la atención primaria en salud, de la parte básica, sin descuidar, El juramento no, hipocrático. sin descuidar la complejidad que implica el traslado de un paciente de un nivel a otro. Sí. Pero tiene que haber una sinergia, Pero ¿cómo se llama? Una relación, también, una, profesor, no tiene mucho que ver con lo que le están pagando a los médicos. Un poco siento que el médico está siendo como víctima de una cadena digamos que de estructura, en donde está inmerso en esa estructura y veo que el médico sale de la clínica para la clínica pública, para la privada y de la privada para la pública y tiene que tener 5 trabajos para el médico poder tener como un nivel de vida que más o menos cubra sus expectativas. exacto, esa es una parte crítica porque, a ver, Crítico, porque esa es la cabeza del sistema. el que maneja la plata es el que pone las condiciones. Así es. Claro, claro. ¿Quién le dice a Entonces, un médico, oiga, no, señor, usted mañana tiene que hacerse una endoscopia? Y no, pues yo no me la hago, no tengo como ganas de hacérmela. No, pues si usted le dice al médico, vaya y hágasela y listo, punto. Ya no hay nada más que decir. está. Entonces, hay unos aspectos críticos de coordinación y lo más crítico, como le decía desde antes, es que no hay, mire, las cifras que le decía sobre la oferta de especialistas en otros países latinoamericanos. En Colombia es una odisea que un médico logre especializarse. Sí, claro, por En supuesto. 3 o 4 años y es una persona que generalmente en los programas que ha sacado el gobierno se han quedado cortos frente a las necesidades. Sí, Entonces, especialistas en medicina interna tienen que estudiar 3 años después de tres, su 4 años graduación, para... 4 Exacto. años, y los primeros años no pueden trabajar, o sea, les toca No, vivir no, del no. aire, No, vivir del... es que la residencia, que es el periodo de entrenamiento, es 100% intrahospitalario. ¿Sí? Difícilmente pueden trabajar en una parte comparado, diferente a otra Oiga, formación. profesor, tenemos muchas dudas, muchas preguntas sobre todo, o sea, hay mucho tema, esto lo advertimos desde un principio, es un tema muy apasionante, no hemos tomado ni agua, no hemos parado en una hora de hablar, llevamos una hora hablando con el profesor Óscar Salazar Duque, un referente de la salud pública en Colombia. Gracias, profesor, por estar en esta charla. Yo tengo
muchísimas preguntas. El chat está lleno de preguntas, pero perdónenme si no las puedo contestar ahora, se las vamos a contestar, me comprometo a contestárselas a todos ustedes en las redes sociales. Pero nos quedan 2 minuticos para terminar nuestro programa. No sé si le ha parecido apasionante, como a mí sí me ha parecido apasionante. Yo amo este tema, yo amo estos temas que tengo en el programa. ¿Cómo le ha parecido el programa? Muy interesante. Muy O sea, interesante. muy interesante y es que ese tema es muy amplio. Es Ese muy tema es grande, claro, y nosotros que estamos en la administración pública, en claro. ese, sí, porque es que la problemática de salud es crítica, porque o hemos estado enfermos o estamos enfermos y vamos a estar enfermos en cualquier Sí. momento de la vida. Entonces, es un tema y se relaciona mucho con los modelos económicos, se relaciona mucho con los conceptos de gobernabilidad, se relaciona mucho con los conceptos de gobernanza, se relaciona mucho con los conceptos de empatía, con los conceptos de planeación, de todos los aspectos que se ven en la academia están relacionados en este tema que es candente. Yo creo que la Porque, innovación pública se porque conecta sin muy bien salud con esto también. porque sin salud no hay desarrollo. No, no hay Y nada. sin Sin salud desarrollo no no hay hay vida. vida. Es un bucle recursivo. Bueno, profe, Entonces, le voy a hacer una última pregunta para ya ir cerrando nuestro programa. Aquí tenemos varios comentarios. Nos saluda y quiero saludarlos. Quiero saludar a Henry Bermúdez. Henry, gracias por escribirnos y nos cuenta, nos dice que la reforma a la salud busca garantizar los recursos estatales que se le asignen directamente a las instituciones, a las IPS. Así es, Henry. También dice que esto aseguraría que las IPS, quienes finalmente proveen los servicios, reciban los fondos y estos puedan pagar sus deudas, ¿no? Y retengan a los profesionales que realmente pueden, que son de buena calidad. Mire que la gente sí sabe el sistema, sí conoce el sistema, lo ha ido tratando porque les toca vivirlo, pero en eso términos generales, sí, son pacientes, somos todos pacientes en el final. Y yo creo que somos impacientes. Cuando llegamos allá al centro de salud, ahí dejamos de ser pacientes y nos volvemos impacientes porque todos queremos que nos atiendan de primera mano, ¿no? En términos reales, bueno, este es un tema apasionante. Recuerden que estamos en el programa Desconectados 4.0. Este es nuestro segundo capítulo de este año. Tenemos al profesor Óscar Salazar Duque, un referente en temas de salud. Le hemos hecho muchas preguntas, ha sido muy amable, nos ha contestado todas. Se nos quedan un montón más, pero se nos acabó el programa, se nos acabó el programa. Este programa es patrocinado por el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela Superior de Administración Pública en Colombia y siempre está al servicio de ustedes. Gracias a todos los profesores ocasionales, profesores de tiempo completo que nos escuchan, que nos han enviado sus comentarios. Gracias a todos los contratistas, funcionarios y amigos de la Escuela Superior de Administración Pública. Gracias a Sonat Radio, que es nuestra casa matriz, esa emisora de los egresados de la Escuela Superior de Administración Pública. Al profesor Jorge Eliezer Bautista y a nuestro máster Harold, que está aquí con nosotros. Gracias por esa bondad, por estar aquí con nosotros. A todos los que nos escapan, se nos escapa saludar a los profesores Sergio Chica, a los profesores, a todos los profesores que están en el grupo de Laboratorio de Innovación Pública y a todos los profesores de la escuela. Como siempre, una cordial invitación a este programa. Están abiertas las puertas. Cuando invité al profesor Oscar, el profesor no dudó un segundo en asistir a este programa y creo que cumplió las expectativas. Profesor, esperamos haber cumplido sus expectativas. Esperamos que nos acompañe en algún otro programa nuevamente, porque se quedan muchas preguntas y usted ve que este programa es de ustedes. tema muy amplio y tiene Una mucho. reflexión final, profesor, para nuestros oyentes. No, la reflexión final no sé si bueno, lo que dice, mire, el Estado definitivamente, cualquiera que sea el modelo, la ideología que haya, hay que trabajar en forma coordinada todos los actores sociales y los de salud para generar una sinergia, un sistema. Le quiero repetir, la reflexión final la hago en nombre de Mariana Mazzucato que dice, tenemos tantos problemas que resolver que debemos abandonar la ideología en favor de lo que funcione. El debate no es si más Estado o más sector privado, sino saber trabajar juntos, sino saber trabajar juntos. Esa es la clave. Desafortunadamente, el modelo neoliberal que ha gobernado a toda Latinoamérica y con el consenso de Washington y todo lo demás, pues creíamos que iba a estar al servicio del hombre y resultó el hombre al servicio del modelo neoliberal.
el modelo económico. Y eso tiene un impacto muy grande en todas las esferas sociales. Y ahí sufrimos las consecuencias en un tema tan latente, tan sentido como es el tema de salud, entre otros, ¿no? Profesor, todos los que nos están escribiendo por el chat le dan las gracias Mucho y gusto. lo exaltan, que es un muy buen expositor del tema. Ha hecho esta conversación bastante agradable y yo desde esta cabina le quiero agradecer por nuestro programa Desconectados. Gracias por su deferencia con nosotros y a todos nuestros oyentes y a todos los que nos escuchan en Azonar Radio, a todos los que están en todas las provincias, a todos esos pueblos alejados de Colombia donde van a escuchar esto luego o lo van a retransmitir a través de los canales digitales, canal de YouTube, en Facebook Live de Azonar Radio y en todos los canales. Gracias y mil gracias. Nos veremos en un nuevo Desconectado dentro de 15 días. Muy amable para todos ustedes y un abrazo cordial. Bye bye. Saludos cordiales. Gracias, Mucho, profesor. Gracias a todos. mucho gusto, muchas gracias.